Después de las vacaciones, la semana pasada retomamos la agenda internacional con las guerras, la de Medio Oriente y la de Rusia y Ucrania. No nos dio tiempo de entrarle a Rusia y Ucrania, nos dio tiempo nada más de entrarle a lo que está pasando con Hezbollah en el Líbano, Irán e Israel. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando en el sur de Israel con Gaza y también de Rusia y Polonia con nuestro experto en materia internacional, Mauricio Meshulam. Mauricio, muy buenas noches. Buenas noches, Rusia, Ucrania. ¿Qué dije? Polonia, ¿verdad? Polonia, sí. No, bueno, es Rusia, Ucrania. Pero... Empecemos con Gaza. Sí. ¿Cómo va? Oye, ¿se va a cumplir un año ya? Sí, mira. Del 7 de octubre. Sí, la realidad es que ha habido un proceso de negociación. La violencia ha continuado, la guerra sigue de distintas formas porque los sitios en donde supuestamente Israel había ya terminado sus operaciones, vuelven a emerger y entonces Israel ha tenido que regresar a esos sitios, mientras que continúa la crisis humanitaria, continúa todas las crisis por el desplazamiento humano, continúa la muerte de civiles de una manera brutal, continúa los rehenes secuestrados. En los últimos días hemos visto imágenes trágicas de varios de esos rehenes muertos a manos de Hamás, y continúa, pues yo te diría, una lucha política dentro de Israel. Al mismo tiempo, un proceso de negociación que ha impulsado mucho Estados Unidos, otros países también de la región, como un poco han mandado el mensaje de que este es el bueno. Recordemos que Biden tiene mucha presión interna por toda la situación porque está muy desaprobado en su gestión del conflicto de Medio Oriente. La mayor parte de estadounidenses consideran que él ha tenido un apoyo desmedido a Israel. Se ha vuelto un tema de campaña, se volvió un tema en la convención demócrata, en fin, y claro que se vuelve un tema espinoso para Kamala Harris de cómo navegar, ¿no? Sí. Entonces, la respuesta de Biden es: estamos trabajando 24/7, todo el día, toda la noche, buscando un proceso de negociación que ahora sí consiga hacer lo que no ha sucedido anteriormente. ¿Pero qué es un cese al fuego? Es un proceso. No es terminar la guerra, Mauricio. No, mira, te voy a decir, tiene 3 fases. Esas justamente son detalles muy, muy delicados. Depende cómo lo veas. La fase 1 implicaría un cese al fuego provisional, intercambio de algunos de los rehenes. Fase 2 se intercambian más rehenes y las tropas de Israel empiezan a desocupar algunas partes. Y si se llega a la fase 3, en teoría, la idea de la fase 3 sí es que la guerra vaya encontrando su final. Desde la perspectiva israelí, Israel no está de ninguna manera dispuesto a firmar de antemano el compromiso de la guerra. Desde la perspectiva de Hamás es: si no se firma y se garantiza que la guerra está terminando y que Israel va a desocupar completa la franja de Gaza, entonces no hay acuerdo, y eso es lo que ha ocasionado el estancamiento de las negociaciones. Hay un corredor específico que es el de la frontera entre Egipto y Gaza, que Israel dice, bueno, sobre todo el gobierno de Netanyahu, porque es que también en esto hay muchos detalles. El gobierno de Netanyahu dice que no va a desocupar. Los militares y el ministro de Defensa israelí sí argumentan que es posible desocupar esa frontera específicamente, y que si posteriormente Israel necesita regresar, Israel regresa a ella. Ahora, lo que está fuera de discusión es que Israel abandone Gaza, yo creo. Eso no se ve en un futuro ni de corto ni de mediano plazo, ¿o sí? Es que te voy a decir, es más complejo, porque si se lograse avanzar en la fase 1 que estoy señalando, que duran varias semanas, cada fase, y en la fase 2, en teoría se puede hacer una negociación hacia la fase 3. La fase 3 incluye garantías de seguridad que Israel en teoría pudiera aceptar, lo que implicaría algún tipo de autoridad, o sea, que regrese la Autoridad Nacional Palestina al control de Gaza, se garantice el desarme de Hamás y de la Yihad Islámica, de cualquier grupo militante, varios ejércitos
ya sea de Naciones Unidas o de países árabes de la región, garanticen las fronteras y garanticen la seguridad, o algún tipo de esquema que no conocemos hoy. O sea, no te puedo decir el detalle, se han barajado 20 opciones, alternativas diferentes, pero que sea un esquema aceptable para que Israel no tenga que estar ahí, pero al mismo tiempo se garantice que no se vuelva no tenga que estar ahí, pero pues hay que reconstruir, eso está destruido. Pero justamente en la fase 3 entraría un flujo de dinero muy importante por parte de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, para pensar en una reconstrucción que al mismo tiempo garantice que ese dinero no va a ser desviado para armamento o no va a ser desviado como plataforma de ataque contra Israel. Última pregunta, 30 segundos. ¿Cómo está Hamás después de casi un año de esta guerra? Pues jamás se encuentra, mira, en palabras de ellos mismos, se encuentran cómodos. O sea, lo que... es que hay que entender que son un grupo de resistencia, son un grupo militante, utilizan tácticas terroristas y este es el sitio en el que quieren estar. Lo plantea el liderazgo de Hamás desde octubre en declaraciones públicas a distintos medios de comunicación. Queríamos un estado permanente de guerra y Mohammed Deif, de acuerdo con reportes, por ejemplo, del New York Times, y el propio Yahya Sinwar, que es el líder de Hamás, Deif ya está muerto, de acuerdo con reportes, pero Sinwar sigue ahí. Dicen, tenemos a los israelíes exactamente donde queremos tenerlos, porque sí, efectivamente está muriendo mucha gente, pero son mártires para una causa mayor. Y esto también significa que en este momento están sacando partido, número uno, de tener a los rehenes en secuestro y tenerlos en el sitio donde los quieren tener. Y número dos, de toda la situación internacional, la opinión pública internacional, el daño que se ha efectuado en contra de Israel en términos de su posición internacional. Es un sitio que termina por beneficiar a Hamás, y Hamás sube en las encuestas tanto sobre todo en los territorios palestinos, como en el mundo árabe y el mundo occidental en general. Entonces, ellos están librando la guerra que quieren librar. Hay por ahí un reportaje del New York Times muy interesante al respecto de los túneles, de la red de túneles. Esto acaba de salir, de cómo estuvo preparada durante años para pelear exactamente este tipo de guerra. O sea, estaban buscando hacer exactamente lo que estamos viendo en este momento. Entonces, si efectivamente Netanyahu no ha querido ceder en términos de las negociaciones o en términos de salirse de la frontera entre Gaza y Egipto, Yahya Sinwar tampoco ha querido ceder. Ese es el punto. No ha querido ceder y ha dicho o se consigue un cese al fuego total, definitivo, permanente, y que Israel se salga completamente de Gaza, o no hay acuerdo. Y estas posiciones maximalistas de los dos lados es lo que ha impedido cualquier clase de avance. Pues mira, ya no nos va a dar tiempo para entrarle a Ucrania y Rusia. Te propongo que lo tratemos la semana que entra, por supuesto. Si te parece, y terminamos hoy con Gaza e Israel. Creo que nada más hay que añadir un detalle. O sea, sí es importante señalar que la meta política que ha puesto el gobierno de Netanyahu, que es terminar completamente con Hamás, erradicar su capacidad de gobernar, su capacidad militar, etcétera, etcétera, es una meta que, de acuerdo con el análisis militar dentro de Israel, no puede ser alcanzada. Este es el conflicto que se ha generado entre el sector militar en Israel y el gobierno israelí, que está tomando decisiones con criterios políticos esencialmente. A eso iba precisamente, porque se va a cumplir un año del 7 de octubre y después de ese ataque terrorista, la percepción es Netanyahu está muerto como político. Pues un año después, ahí sigue. Pero es que ese es el punto. Mira, en la medida en que la guerra... A ver, déjame planteártelo así, para que no sea mi opinión, aunque esta es la hora de opinar, no es mi opinión, ni la tuya. ¿Qué dice la opinión pública en Israel? 60%, 6 de cada 10 israelíes considera que Netanyahu está prolongando esta guerra por razones políticas. Pues es que pero eso es terrible, porque están mandando a sus hijos al ejército con probabilidad de matarlos para que siga en el poder. Estas encuestas se reflejan en la convocatoria que tuvieron las marchas esta misma semana, en donde cientos de miles israelíes salieron a las calles a demandar ya
tiene que haber un acuerdo para poder liberar a los rehenes, tiene que haber mayor flexibilización. Es decir, lo que le dicen, no digas ya la gente común y corriente de la calle, sino lo que le dicen los expertos militares a Netanyahu es, tienes que flexibilizar el objetivo que has planteado para realmente alcanzar metas que sean viables. Ya hemos ganado lo que hemos ganado y tenemos que pasar de página. Pues bien, nos vamos la semana que entra entonces Por con supuesto. Ucrania. Muy importante. No, sí, bueno, ¿cómo? Entonces nos veremos la semana que entra. Por Gracias, supuesto. Mauricio. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy buenas noches.